3 de la mañana, y yo decía que en este mundo tan inesperado, que requiere además calibrar, pensar, opciones, etcétera, Javier Milei tiene un entorno que a mí me hace pensar que su desprecio por la Cancillería, por la burocracia de la Cancillería, por el historial, digamos, de la información que te puede traer el resultado del comercio exterior, etcétera, bueno, eso lo llevó a hacer un papelón con el tema de Malvinas, haciendo un discurso que después estaba en las antípodas de lo que es el planteo histórico de la Argentina de las Malvinas. Y ahora se recluye sobre un grupito muy pequeño de asesores, uno de los cuales es Santiago Caputo. Por eso quiero charlar con Maya ahora, que acaba de publicar el libro El Monje, que es una biografía de Santiago Caputo, que te hace pensar que es un grupo tan chiquito, aquel en el cual Milei deposita su confianza, que en este mundo tan complejo y tan inflexible sus apuestas por un tipo que el mundo percibe como un loco. O sea, en este momento el mundo entero está diciendo, che, ¿cuál es la racionalidad de las decisiones que toma Donald Trump? Y la apuesta al gobierno sigue siendo todo por Trump, toda la alianza con Estados Unidos, ¿no? Incluso haciendo papelones como la semana pasada, que lo fueron a buscar a Trump, subieron al ministro de Economía al avión, un viaje relámpago, y no pudieron encontrarse con Trump. Ahora vos fíjate que las dos veces que Milei se encontró con Trump, que no fueron reuniones bilaterales, fueron reuniones informales, digamos, no fueron oficiales, fue gracias a este grupito que vos marcás, que tiene contacto con el mundo, digamos, con los asesores de Donald Trump, ¿no? Con el trumpismo y con el mundo republicano, el mundo de la CEPAC, ¿no? Ese fue el canal, el back channel, como le dicen ellos, el canal informal que usaron para llegar a Trump. Una ONG de ultraderecha que recauda fondos para fines, no se entiende mucho, la última reunión de Mar-a-Lago, se nota que recaudan fondos, digamos, sí, eso claro. Sí, ¿no? Y sí, subastan cosas con una Miss Estados Unidos, para los bomberos, para que esté limpia Estados Unidos. No se entiende ni siquiera bien cuál es la finalidad, pero el propio Milei contó en alguno de los reportajes diciendo, yo no me comunico con Trump ni con nadie del gobierno norteamericano de manera directa. Exacto, y en este caso Wertheim, el canciller argentino, era el encargado de que esto sucediera, que el encuentro entre Trump y Milei sucediera, y no lo consiguió. Claro. O sea que evidentemente los canales oficiales no están funcionando tan fluidos como los otros. Bueno, en este contexto el triángulo de hierro, que son Karina Milei y Santiago Caputo. ¿Quién es Santiago Caputo? Le pregunto a Maya, que acaba de publicar junto a Manu Jove el libro El Monje. Monje porque es un tipo que está atrás, en bambalinas. Claro, bueno, siempre construimos la figura del monje negro como el que hace las tareas más vidriosas o opacas para el líder de turno. Y Santiago Caputo tiene un poco esta función, ¿no? Y se la atribuye y ¿qué edad tiene? ¿40? Tiene 40 años. ¿Estudió ciencia política? Estudió ciencias políticas, primero estudió ingeniería informática porque quería ser espía, pensaba que de esa manera iba a poder llegar a ser espía, hasta que una tía lo sienta con un espía argentino de verdad, un tipo que trabajaba en la CIDE, en un bar de mala muerte, y él se da cuenta que, claro, que esa tarea de los espías argentinos no era como ser un analista de la CIA, ¿no? Y ahí empieza a arrancar formando parte de los grupitos de trabajo de Durán Barba, ¿no? El gurú claro. de Mauricio Macri, con el tema de encuestas, ¿no? Como un consultor político de estos... Claro, Santiago Caputo es un consultor político que en realidad él tiene lo que nosotros contamos, su one shot con Durán Barba, porque él quería trabajar en ese grupo. Llega gracias a Nicky Caputo, que es otra rama de los Caputo, pero bueno... Ahí, los Caputo ricos. Los Caputo ricos. No es que los Caputos de Santiago sean pobres, pero no, al lado de... ¿no? No, pero ellos conocieron la relación de dependencia antes de ser dueños de algo, ¿no? Ellos vienen bien desde abajo. De hecho, el padre de Santiago Caputo trabajó en el Mercado Central. Después, esto es como el Black Macri, el Macri negro de sí. Como se llama a sí mismo Jorge Macri con Mauricio Macri, ¿no? Claro. Nicky Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, dueño de una de las desarrolladoras, uno de los hombres más ricos de la Argentina, ¿no? Claro, ya el abuelo de Nicky Caputo había fundado la constructora y la desarrolladora. Vos pensá que el padre de Santiago, Claudio, que fue jefe de los escribanos o del colegio de escribanos, cuando su hijo quería empezar a trabajar con Jaime Durán Barba, no se animaba a llamar a su primo lejano para pedirle que le haga el contacto. Sí. Y una tía de Santiago, que de alguna manera es la que siempre está y lo ayudaba, porque Santiago era un adolescente imposible. Ajá. Su padre lo mantuvo
preso, entre comillas, en su habitación durante meses porque lo echaron de 3 colegios, se portaba extremadamente mal. Digo, la agarrada con Facundo Manes que vimos en el Congreso no sorprende para nada si vos ves cómo él era de chico y en el colegio, ¿no? Un pendenciero. Sí, totalmente. Ok. Bueno, finalmente esta tía dice, bueno, no, yo llamo a la otra punta del árbol genealógico y me animo a pedirle a Nicky, dale una oportunidad a Santiago, siendo muy jovencito él. Y ahí Durán Barba le dice, medio que le dice, no, yo no tengo empresas en la Argentina. Es cierto, Durán Barba siempre fue un fantasma para el fisco argentino, pero él conoce a Rodrigo Lugones en esa entrevista que él tiene con Durán Barba. Que era otro de los que trabajaba para Durán Barba, que es es increíble, pues este gobierno es como una mamushka de asesores que cumplen roles muy vitales sin ningún tipo de responsabilidad o nombramiento en la función pública. Tenés a Santiago Caputo como un mero asesor. Sí. Su mano derecha de toda la vida, que es Lugones, que vive en Madrid, que es el hijo del ministro de Salud, que es un tipo súper influyente en el gobierno y que vive en Madrid, o sea, ni siquiera tiene relación alguna con el gobierno nacional formal, ¿no? 100%. El hermano de Santiago Caputo, que empezó a tener un rol también dentro del gobierno, también no nombrado en ningún cargo. Después un Milei que dice, no, pues yo no pongo pauta oficial en ningún medio, y sin embargo la consultora, ¿no? Sí. De Lugones con Santiago Caputo y con Garat, que está en YPF, es la que maneja la única canilla de pauta oficial que hay, que es la de YPF, 100%. Sí, de hecho el mentor de Santiago es Rodrigo Lugones, él empieza a trabajar con él y de alguna manera es el que más se le parece a Rodrigo Lugones como estratega, ¿no? Sí. Guillermo Garat estaba más ocupado de los servicios, encuestas, etcétera, focus group. O sea, es una consultora de 3 jóvenes, 40 y pico de años, que hoy son poderosísimos en el gobierno. Claro. No solamente por Santiago Caputo. Y ellos durante 12 años trabajan con lo que hoy ellos denominan la casta. Claro. Pero con todos los partidos, con todos. Trabajaba incluso con Guado de Pedro en su momento. Con el kirchnerismo, con el peronismo, con el radicalismo, incluso con la coalición cívica. Pero ahora Santiago Caputo está como enamorado, ¿no? Decidió que tiene una especie de convicción religiosa o mística de que Milei es el enviado para Chino, no sé qué, que vino a salvar al país. Sí, él realmente, digamos, siempre fue bastante antisistema y de hecho yo creo que lo que él hace con Milei es convertir al libertario, que en 2021 quizás tenía un público más acotado, en un antisistema para que, digamos, tenga más convocatoria. Él ya en 2018, según nos cuentan y nosotros contamos en el libro, cuelga la bandera de Gansen, que es esta serpiente enrollada que identifica a los libertarios en el mundo, a la ultra derecha, ¿no? O sea, ya él empieza a simpatizar con estas ideas en 2018 y después, como consultora, ellos empiezan digamos, tienen como un laboratorio consultoril que es bastante preciso y anticipa los movimientos de la sociedad gracias a sus encuestas y su focus group y entienden que es el turno del outsider, ¿no? Y lo buscan al outsider, lo buscan en Maslatón, lo buscan en Manes y finalmente lo encuentran en Milei. Justamente en Manes. Justamente en Manes. Mirá qué loco, claro. Bueno, y ahí hay también un entramado de un consultor político que suma, porque uno puede pensar, qué sé yo, lo fue en su momento Marcos Peña con Mauricio Macri, pero le suma una red de negocios también, ¿no? Incluso sus amigos del country, la familia Neus, o sea, hay detrás de todo eso también alguien que no es funcionario público ni siquiera. O sea, Marcos Peña por lo menos era jefe de gabinete, respondía por sus acciones, firmaba decretos, resoluciones. Acá es alguien que es un asesor, que se maneja en las sombras, que mete más gente, que tampoco rinde cuentas ante nadie y que maneja también lugares estratégicos como la aduana, la FIP, los servicios de inteligencia, todos los lugares de manejo de información, influencias, el Poder Judicial, etcétera, y también el costado de los negocios. Totalmente. De hecho, primero es curioso ver por qué. Estamos charlando, con Maya Hatreblaki. Maya cubre Casa de Gobierno, viene siguiendo el fenómeno libertario hace mucho y ha puesto el foco con Manu Jove en El Monje, que es la biografía que acaban de publicar de Santiago Caputo. No, a nosotros nos daba mucha intriga porque esta diada que son los hermanos Milei, inseparables, que son uno solo, Karina y Javier Milei. ¿Por qué se abrazan a un outsider? ¿Por qué se abrieron a un triángulo? Sí. ¿No? Porque, claro, muchas personas que estuvieron en ese lugar, por ejemplo, Ramiro Marra, terminaron muy mal con los Milei, terminaron eyectados. O sea, en algún momento Karina empieza a desconfiar de esa tercera persona y
finalmente Milei se termina convenciendo de esto que pasa con Karina y queda marginado, expulsado de La Libertad Avanza. ¿Por qué no pasa lo mismo con Santiago Caputo? Él tiene cierta inteligencia para, primero, lo que dice Milei siempre de él no me trató de cambiar, ¿no? Y para un incomprendido como Milei, que no lo traten de cambiar es mucho. Sí, claro. Y en el caso de Karina, él no le pidió nunca nada. O sea, lo peor que puedes hacer con Karina es mostrar ambición y pedirle lugares. Él nunca se los pidió, sino que los Milei se los fueron dando de a poco estos lugares, ¿no? Originalmente, en el armado de ese gobierno que se hace en el Hotel Libertador en la transición, le dan determinados lugares, por ejemplo, mencionábamos YPF, el área de marketing de YPF, pero cuando se va Nicolás Pose como jefe de gabinete, él ahí expande su poder fuertemente lugares que dejó vacante Pose, como decías vos, como la CIDE, como la FIP, las telecomunicaciones, digo, todos lugares donde o son cajas estratégicas o manejan información sensible. Yo no sé cómo termina esto, Maya, vos sos más joven, pero yo he visto pasar los jóvenes brillantes, yo no tuve edad para eso, pero digo, desde la coordinadora de los jóvenes brillantes de Alfonsín, tuvimos los Sushi con Fernando de la Rúa, tuvimos después los jóvenes de la Cámpora con Cristina Fernández Kirchner, después vinieron, ¿no? Alberto Fernández no tuvo tenía jóvenes. Ni eso tuvo, pero digo, ha pasado siempre estos jóvenes, o los hijos de la Rúa, o sea, gente muy joven con un inmenso poder de la noche a la mañana, que son los favoritos del presidente de turno y que después terminaron todos estrellados de alguna manera, y nosotros con ellos. Mira, nosotros hicimos un epílogo en el libro donde contamos cómo se hizo el libro y contamos cuál fue nuestro contacto con Santiago Caputo para el libro. Una noche en un departamento. Sí. ¿Cuántas horas duró? 3 horas. 3 horas. El día de mi cumpleaños. Ok. Llevé un par de cervezas para mí. Claro. Pero bueno, él no tomó. Y ahí, digamos, le pedimos permiso para poner en una frase que él nos dijo al final. Él nos dijo: estén seguros de que el plan de Javier va a salir. En lo que a mí se refiere, no hay chance de que yo termine bien. Y me parece que un poco responde a esto que vos decís, ¿no? Como diciendo, bueno, yo ya me jugué en esta toda. Sí. Él dice, obviamente, tiene gobierno, 40 años y está jugando a la mancha con los aviones, ¿no? 100%. Para un consultor tiene una gran capacidad para generarse enemigos en muchísimos lugares. Sí. Digo, porque no es solamente generarse enemigos internos en la discusión de poder que tiene con los libertarios. Se generan enemigos en todo el ambiente político y en todo el ambiente empresario. Y además no firma nada. No firma nada. Bien, veremos cómo termina esta historia. Maya y Manu Jove hicieron un trabajo difícil, que es también correrse un poquito de la coyuntura y tratar de ponerle perspectiva a algo que tenés muy encima, ¿no? Que es el surgimiento, además, de un político de estas características con tanto secretismo. El resultado es El Monje, se lee como un thriller muy apasionante. Así que gracias, Maya. Gracias por la invitación. 8:46 de la mañana, vamos a ver cómo está el tránsito a esta hora. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del